Por fin llegamos al momento que toda la historia estaba esperando. Después de estudiar 10 períodos bíblicos, después de caminar desde Adán hasta los valientes macabeos, finalmente arribamos al corazón de toda la historia, el cumplimiento mesiánico. ¿Sabes qué? Durante estos 10 módulos has estado preparándote para entender quién es Jesús de una manera que probablemente nunca habías entendido antes. Porque ahora cuando veas a Jesús, ya no vas a verlo como el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Vas a verlo como la respuesta específica a cada promesa, a cada profecía, a cada esperanza que hemos estudiado. Estamos en el primer siglo después de Cristo. Los judíos han resistido 400 años de silencio profético. Han sobrevivido a la persecución griega bajo Antíoco. Han mantenido viva la esperanza mesiánica. Y de repente, en un pequeño pueblo llamado Belén, nace un bebé que va a cambiar toda la historia del universo. No solo la historia del mundo, va a cambiar tu historia personal. En este módulo, vamos a ver cómo cada periodo que hemos estudiado encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. Y más importante, cómo tu historia personal, se conecta con la historia de Jesús. Te voy a mostrar los 5 cumplimientos mesiánicos que van a revolucionar la manera en que lees los evangelios y vives tu fe. Vamos a ver cómo Cristo cumple específicamente las promesas de cada periodo anterior, desde el mundo primitivo hasta la revuelta macabea. Y al final vas a hacer un ejercicio que va a conectar tu historia personal con el cumplimiento que Cristo trajo. Va a ser transformador. ¿Empezamos? Primero necesitamos entender por qué Jesús llegó exactamente cuando llegó, porque no fue casualidad. Pablo dice en Gálatas 4:4: Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La plenitud del tiempo, el momento exacto, preciso y perfecto. Después de estudiar todos los periodos anteriores, ¿puedes ver por qué era el momento ideal? Mira, políticamente, Roma había unificado el mundo mediterráneo. Había paz, caminos excelentes, un idioma común, el griego, facilidad de comunicación y viaje. Religiosamente, los judíos habían aprendido el monoteísmo después del exilio. Ya no adoraban ídolos. Tenían sinagogas por todo el imperio donde enseñaban la escritura. Culturalmente, la filosofía griega había preparado el terreno para conceptos universales y espirituales. El mundo buscaba respuestas profundas. Y finalmente, en lo espiritual, la esperanza mesiánica estaba en su punto más alto después de la resistencia macabea y 400 años de aparente silencio divino. Pero aquí viene lo más increíble de todo: la manera en que Dios decidió cumplir sus promesas. No envió un ejército celestial, no hizo una manifestación cósmica espectacular, no llegó como un rey conquistador con poder político abrumador. Se hizo bebé, se hizo vulnerable, se hizo completamente humano. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque para poder cumplir todas las promesas que había hecho durante todos los periodos anteriores, tenía que ser completamente Dios y completamente humano. Tenía que ser humano para poder representarnos perfectamente. Tenía que ser Dios para poder salvarnos completamente. Tenía que ser ambos para poder conectar el cielo con la tierra de manera definitiva y eterna. Para este módulo vamos a usar principalmente el Evangelio de Lucas como nuestro texto base, aunque vamos a referenciar todos los evangelios.
¿Por qué el Evangelio de Lucas específicamente? Porque Lucas es el evangelista que más claramente conecta a Jesús con toda la historia del Antiguo Testamento que hemos estado estudiando. Primero, su genealogía va desde Jesús hasta Adán, conectando al Mesías con toda la humanidad desde el periodo primitivo. Segundo, sus referencias al Antiguo Testamento son constantes y específicas, mostrando cumplimiento tras cumplimiento. Y tercero, su énfasis en el cumplimiento de las promesas de Abraham es central en toda su narrativa. Además, Lucas escribió para gentiles como nosotros. Sabía que necesitábamos entender cómo la historia judía se conecta con nuestra historia personal. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Ver cómo tu historia se conecta directamente con la historia de Jesús. Después de estudiar los 10 periodos anteriores, ahora puedes leer los evangelios con una perspectiva completamente nueva. Cada vez que veas a Jesús sanar, vas a recordar las promesas de restauración del periodo primitivo. Cada vez que lo veas llamar discípulos, vas a recordar el llamado de Abraham en el periodo patriarcal. Cada vez que lo veas liberar oprimidos, vas a recordar el Éxodo. Los evangelios no son solo biografías de Jesús, son la demostración de que toda la historia anterior estaba apuntando hacia Él. El mensaje central de este periodo es que Jesús cumple específicamente las expectativas y promesas de cada periodo anterior, no de manera general, de manera específica y detallada. Estos cumplimientos los podemos agrupar en 5 categorías. Cumplimiento número 1, restauración primitiva. Jesús viene como el segundo Adán que logra lo que el primer Adán no pudo. Donde Adán trajo muerte, Jesús trae vida. Donde Adán perdió el paraíso, Jesús lo restaura. Cumplimiento número 2, promesas patriarcales. En Jesús se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. La bendición para todas las naciones, la descendencia numerosa, la herencia eterna. Cumplimiento número 3. Liberación definitiva. Jesús es el Moisés definitivo que nos libera no solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, la muerte y el diablo. Cumplimiento número 4. Conquista total. Jesús conquista no solo territorios temporales como Josué, sino los enemigos eternos, el pecado, la muerte, Satanás. Cumplimiento número 5. Reino perfecto. Jesús establece el reino que David prefiguró, pero perfecto y eterno, donde Él reina con justicia para siempre. ¿Ves cómo todo se conecta? Cada periodo que estudiamos nos estaba preparando para este momento. Es una secuencia perfecta. Mundo primitivo, necesidad de restauración. Patriarcas, promesa de bendición. Éxodo, necesidad de liberación. Conquista, necesidad de victoria. Reino, necesidad de gobierno justo. Exilio, necesidad de transformación. Retorno, necesidad de restauración. Macabeos, necesidad de fidelidad heroica. El cumplimiento, todo encuentra su respuesta en Cristo. Pero aquí viene lo revolucionario. El cumplimiento en Cristo no es solo para admirar desde lejos, es para participar personalmente. Cuando Jesús cumple las promesas a Abraham, tú te conviertes en heredero de esas promesas. Cuando Jesús nos libera como el nuevo Moisés, tú experimentas esa liberación. Cuando Jesús conquista como el Josué perfecto, tú participas de esa victoria. El cumplimiento mesiánico no es solo información histórica, es invitación personal.
Jesús no solo cumplió promesas para la humanidad de manera general, las cumplió para ti específicamente. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Todas, incluyendo las que están relacionadas con tu vida, tu propósito y tu destino eterno. Ahora vamos a analizar algunos pasajes que van a cambiar cómo entiendes a Cristo. Comencemos con este pasaje que habla del manifiesto mesiánico. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen y lo entregó al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Qué significa esto para ti? Que cuando Dios dice libertad a los cautivos, no está hablando de alguna liberación futura y vaga. Está diciendo ahora mismo, en mi presencia, los cautivos son liberados. Si estás cautivo por algún pecado, alguna adicción, algún temor, alguna herida, Jesús está diciendo, hoy es tu día de liberación. No cuando seas más fuerte, no cuando lo merezcas más. Hoy. Ahora analicemos este pasaje que es absolutamente crucial después de la resurrección. Y les dijo: Estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Jesús mismo está diciendo: todo el Antiguo Testamento habla de mí. La ley de Moisés, los profetas, los salmos, todo apunta hacia mí. Esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante 10 módulos, viendo cómo cada periodo apunta hacia Cristo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Sabes lo que significa esto? Que puedes leer toda la Biblia, conocer todos los hechos, pero hasta que Jesús no abre tu entendimiento, no ves cómo todo se conecta. Y eso es exactamente lo que este curso ha sido: pedirle a Jesús que abra tu entendimiento y el mío para ver cómo toda la Escritura apunta hacia Él y hacia tu lugar en su historia. Finalmente tenemos esta profecía hermosa al inicio del Evangelio de Lucas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre,
que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de Él todos nuestros días. ¿Escuchaste eso? Acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham. Zacarías está conectando el nacimiento de Jesús con las promesas hechas a Abraham hace 2000 años. Está diciendo, Dios no olvidó. Después de milenios, está cumpliendo exactamente lo que prometió. Si Dios cumple promesas después de 2000 años, ¿no va a cumplir las promesas que te ha hecho a ti? Quizás estás esperando el cumplimiento de alguna promesa desde hace años. Quizás has empezado a dudar. Este pasaje te dice, Dios no olvida sus promesas. El tiempo puede ser diferente al tuyo, pero el cumplimiento es seguro. Y además, nota esto, ha visitado y redimido a su pueblo. Está hablando en tiempo pasado. Ya lo hizo. El cumplimiento mesiánico no es futuro. Ya sucedió. Tú vives en el cumplimiento. No estás esperándolo. Ahora la pregunta que cambia todo. ¿Cómo se conecta el cumplimiento mesiánico con tu vida cotidiana? Primero, tu identidad está basada en lo que Cristo ya cumplió, no en lo que esperas que cumpla en el futuro. Ya eres hijo de Dios por el cumplimiento de las promesas patriarcales. Ya eres libre por el cumplimiento de la liberación del Éxodo. Ya eres más que vencedor por el cumplimiento de la conquista. Ya eres ciudadano del reino por el cumplimiento del reino davídico. ¿Lo entiendes? No estás esperando llegar a ser algo. Por el cumplimiento en Cristo, ya eres lo que Dios quiso desde el principio. Segundo, puedes vivir con confianza sobrenatural porque el cumplimiento de Dios es seguro. Si Dios cumplió todas las promesas relacionadas con la salvación en Cristo, ¿no va a cumplir las promesas relacionadas con tu vida específica? Cuando enfrentas momentos donde las promesas de Dios para tu vida parecen lejanas o imposibles, recuerda, el mismo Dios que cumplió las promesas más imposibles de todas, enviar a su Hijo a salvarte, es el mismo que cumplirá las promesas específicas que te ha hecho a ti. Y tercero, tu vida puede ser evidencia del cumplimiento continuo de las promesas de Dios. Cuando amas como Cristo, eres evidencia de que las promesas de amor se siguen cumpliendo. Cuando perdonas lo imperdonable, eres evidencia de que las promesas de reconciliación siguen vigentes. Cuando sirves sacrificialmente, eres evidencia de que las promesas del reino siguen extendiéndose. Ahora vamos a hacer un ejercicio, como siempre, breve pero poderoso. En tu workbook vas a encontrar un ejercicio llamado Mi participación en los 5 cumplimientos. Vas a reflexionar cómo cada uno de los 5 cumplimientos mesiánicos se aplica específicamente a tu vida. Restauración primitiva. ¿Qué está restaurando Cristo en tu vida ahora? Promesas patriarcales. ¿Qué promesas específicas crees que Dios te ha hecho? Liberación definitiva. ¿De qué te está liberando Cristo actualmente? Conquista total. ¿Qué gigantes necesitas ver conquistados por Cristo? Reino perfecto. ¿Cómo puedes extender el reino de Cristo en tu esfera de influencia? El workbook tiene un poco más de detalle y ese ejercicio va a conectar toda la teoría que hemos visto con tu realidad práctica. Como siempre, tómate el tiempo necesario para completarlo.
Hemos llegado al final del módulo, así que recapitulemos lo que acabamos de descubrir. Primero, Jesús cumple específicamente las promesas de cada período que hemos estudiado, desde Adán hasta los Macabeos. Segundo, ese cumplimiento no es solo histórico, es personal. Tú participas de todos los beneficios. Tercero, tu identidad está basada en cumplimientos pasados, no en expectativas futuras. Cuarto, tu vida puede ser evidencia continua de que las promesas de Dios siguen vigentes. Y esto nos lleva al módulo final de nuestro viaje del Génesis a ti, la Iglesia, donde vamos a ver cómo el cumplimiento en Cristo no termina con Jesús ascendiendo al cielo, sino que continúa a través de su cuerpo, la Iglesia. Vas a entender que no eres solo alguien salvado para ir al cielo cuando mueras, sino alguien comisionado para extender el reino mientras vives. Va a ser nuestro módulo final perfecto, donde finalmente completamos el círculo del Génesis a ti. Mientras tanto, ve a tu workbook y completa la reflexión del periodo 11, especialmente el ejercicio donde conectas tu historia personal con cada uno de los 5 cumplimientos mesiánicos. Y recuerda, en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén, incluyendo las promesas específicas que Él tiene para tu vida. Nos vemos en el módulo final donde completamos nuestro viaje del Génesis a ti. Y en preparación para eso, lee el libro de los Hechos de los Apóstoles.